públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en nuestro día a día. Para este episodio vamos a hablar de vacaciones, porque nos encanta relajarnos, pero para tener unas buenas vacaciones también hay que tener organización y saber que es un momento ideal para poder continuar cuidando nuestra imagen. Así que, con su café en mano o su bebida favorita, los invito a que nos acompañen en este episodio donde vamos a hablar de imagen en vacaciones. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este podcast de Dirección Correcta. Espero que todos ustedes tengan su café en mano ya o su bebida favorita, porque en esta ocasión, como les comentaba, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, porque nos encantan las vacaciones, nos encanta relajarnos. Así que les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Javiera Gutiérrez, soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo, con más de 15 años de experiencia tanto en el ámbito público como en el privado. La idea de este podcast es que tanto ustedes como yo nos tomemos unos minutos para que analicemos cómo durante nuestra cotidianidad hacemos uso de temas como las relaciones públicas, la imagen y el protocolo, llevándonos directamente a el día a día. Saber utilizarlos nos hace ir en la dirección correcta. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Y es que a todos nos ha tocado tal vez organizar un viaje o estar planeando algún viaje. Y es importante saber que cuando estamos organizando un viaje hay puntos que tenemos que tener previamente mentalizados, investigados cuando vamos a realizarlos. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es definir el destino al cual vamos a ir. ¿Cómo definimos el destino? Bueno, esto va a depender mucho del motivo del viaje, ya sea que sean unas vacaciones en pareja, en familia, en soledad, con amigos, etc. Entonces hay que definir el número de personas, el motivo del viaje y cuál es el objetivo específico. Esto nos va a marcar y nos va a limitar definitivamente los destinos a los cuales vamos a ir. El siguiente punto es el presupuesto. El presupuesto es algo fundamental, así que hay que tener más o menos mentalizado cuál es el presupuesto que vamos a tener. Y obviamente de ese presupuesto saber que podemos gastarnos alrededor entre el 15% y el 20% más de lo que tengamos mentalizado, porque esto va a variar acorde con la temporada del año en la cual deseamos viajar. Que esta es otra cuestión bastante importante. No solo el destino y nuestro presupuesto, sino saber en qué temporalidad del año vamos a viajar. Cuando nosotros viajamos en temporada, por ejemplo, como Semana Santa, Semana de Pascua, vacaciones de Navidad o el verano, tenemos que tener mentalizado que nuestro presupuesto debe ser mayor, puesto que son los momentos en los que la mayoría de las personas salen de vacaciones y entonces los turoperadores, los hoteles, etcétera, suelen elevar sus costos. Sin embargo, si tú quieres visitar un destino que ya de entrada puede ser costoso, entonces lo que puedes hacer es definir una fecha en específico que se consideran temporadas bajas y que van a variar dependiendo de cada destino, y que eso te puede permitir con un presupuesto un poco más económico conocer un destino que suele ser más elevado. Bueno, una vez definido el destino, el presupuesto, es hora de ponernos a planear. ¿Y qué hay que tomar en cuenta para planear? Bueno, mi primera gran recomendación siempre es apuntar. Hay que apuntar todas estas cuestiones que tenemos que planear. La planeación va a ser directamente proporcional al nivel de costos que vas a encontrar, el dinero que te vas a ahorrar, los dolores de cabeza y problemas que puedes evitar tener. Obviamente cuando salimos de nuestro entorno vamos a estar sujetos a muchas cuestiones que no podemos controlar. Pero en la manera en la que nosotros tengamos planeado y organizado nuestro viaje, vamos a minimizar todos aquellos factores que al menos estén en nuestras manos y que puedan generarnos algún problema en el exterior. Entonces hay que planear. Si tu destino es en otro país, es importante averiguar el tema del visado, pasaporte, que estén vigentes, que tengan una vigencia mayor a 6 meses. Esto es muy importante cuando viajas a ciertos países, porque te piden un mínimo de vigencia de 6 meses de tu pasaporte. También averiguar si hay un visado
cuánto tiempo requiere emitir ese visado. Hay visados que puedes sacar directamente en internet, mientras que hay otros visados en que solo un proceso, una parte del proceso es en internet, mientras que tienes que viajar a otros lugares para tener citas con los consulados, etc. Entonces, importante verificar el tema del visado y el pasaporte. También cuestiones como salud, necesitas o requieres alguna vacuna para visitar ciertos países o ciertos lugares, hay que averiguarlo con antelación porque también las vacunas no se consiguen de manera muy fácil o tienes que solicitarlas, etc. ¿Qué otro tema tenemos que verificar? El hotel. Ahora hay grandes aplicaciones que nos pueden ayudar con el tema del hospedaje. Puedes tener muchísimas opciones, por eso es importante siempre tener nuestro presupuesto aterrizado para el tema del hospedaje y saber qué nos conviene más dependiendo de las actividades que nosotros vamos a realizar. Hay muchas personas que prefieren a lo mejor hacer una renta de un espacio vacacional por algunas de las plataformas. Hay otros que prefieren el tema de los hoteles por la comodidad, por la seguridad, dependiendo de los países a los que vayas a visitar o de los lugares a los que visites. Otra opción puede ser el bed and breakfast o que te incluya el desayuno. Entonces todo esto va a variar dependiendo de cada una de las personas. Pero en este caso, si tú tienes una dieta más restrictiva a nivel de alimentación, entonces pues tal vez no te conviene un todo incluido porque tú prefieres salir a comer a otros lados porque sabes que el consumo no va a ser demasiado, o tal vez no bebes alcohol, entonces tampoco un todo incluido puede ser algo que puedas, que te convenga demasiado. Entonces todas estas cuestiones tienes que preverlas. Una vez que tengas el hospedaje, también es importante verificar el tema de la transportación. No solo cómo te vas a trasladar a tu destino, montaña, playa, otro país, otro estado, un pueblo mágico, cómo te vas a trasladar, sino pues, si vas a hacer varios traslados y necesitas boletos de tren, boletos de avión, etcétera, hacerlos con antelación. Obviamente, siempre puedes encontrar en el destino o vas a encontrar la posibilidad de viajar a un lado otro, pero cuando haces reservaciones puedes obtener los asientos que tú deseas, los horarios que tú deseas, puedes ahorrar en muchos lugares, por ejemplo en Europa, que dependiendo de los horarios en los cuales tomes los trenes o tomes los aviones, va a variar muchísimo. Puede haber variaciones de entre 10 y 100 euros, por ejemplo, en el mismo destino solamente por el horario. Entonces, tener tus reservaciones en temas de transportación va a ayudarte muchísimo. Ahora, si tú viajas local y va a ser en tu automóvil, etcétera, hay que recordar que siempre hay que tener una revisión previa de tu auto o del vehículo donde vas a hacer tu viaje para evitarte tantas y tantas complicaciones que muchas veces vemos en las carreteras porque ya no sirvió el carro, porque se sobrecalentó, etcétera. Entonces podemos prever todo ese tema si previamente hacemos una revisión de nuestro vehículo. ¿Qué vamos a hacer en nuestro viaje? ¿Cuál es el motivo de realizarlo? Y tal vez, por ejemplo, nuestro motivo sea visitar alguna atracción en específica de algún país, ir a un parque temático, visitar algún restaurante o simplemente relajarnos con ciertas actividades de wellness. Dependiendo de lo que tú deseas realizar en tu viaje, puedes organizar esas actividades previamente. Entonces supongamos que tú quieres ir a visitar ciertos museos o ciertos lugares históricos que requieren comprar boletos. Hazlo con antelación. Ahora, de verdad, al alcance de nuestra mano, con un celular, una aplicación, podemos comprar entradas, evitarnos muchas filas, ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo ahora en estos viajes que muchos de nosotros podemos hacer de mochilazo, que queremos visitar tantas cosas en tan poco tiempo. Si tú previamente utilizas una aplicación o utilizas tu computadora para reservar entradas a museos, entradas a atracciones, a parques temáticos, etcétera, puedes obtener las mejores opciones en cuanto a boletaje, en cuanto a espacios que puedes visitar. Te puedes dar cuenta de que hay muchos tours que se te pueden ofrecer con beneficios por hacer previamente una reservación. Entonces, no lo olvides, es importante no solo ir en el tema de el relax absoluto, sino de decir, estoy relajado porque tengo una organización
previa que se puede facilitar muchísimo el conocer de la mejor manera un lugar. Entonces, no lo olvides, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a encontrar estas entradas a los parques temáticos, a los monumentos, a los museos y a muchos otros lados que a nivel histórico es importante tal vez visitar en muchos de los países o lugares que visites. Si te está gustando lo que estás escuchando y lo que estás viendo hasta el momento, te invito a que te suscribas a @direccioncorrectaxa, que nos sigas, que compartas, que le des like, pero sobre todo que nos sigas para seguir en la dirección correcta. Ahora, ¿cómo viajas tú? Hay la posibilidad de que todo te lo pueda organizar una agencia, un tour operador, y esa es una actividad que, créeme bastante, si tienes la oportunidad, puede salir un poco más caro, porque obviamente se está prestando un servicio por parte del tour operador, pero puede ser algo súper beneficioso si tú eres una persona a lo mejor que no sabe cómo hacer esta organización o vas a planear en algún lugar en el que nunca has ido, etc. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo con una agencia de viajes, créanme, es maravilloso porque te van marcando los tiempos, porque conoces muchísimos lugares en unos días específicos, porque tienes la oportunidad también de viajar con otras personas, de conocerlas. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo con una agencia de viajes, créeme que te vas a ahorrar muchísimo tiempo en el tema de la organización y la planeación. Sin embargo, tus costos van a ser más altos. Ahora, si a ti te encanta viajar con tus tiempos, a tu nivel, haciendo lo que tú quieres hacer, sin tener un guía en específico que te esté diciendo a dónde, cómo, cuándo, entonces puedes visitar el mismo lugar de manera independiente. Eso sí, requiere un nivel de organización mayor, porque si no, obviamente los costos pueden ser muchísimo más altos que con una agencia, o puedes obviamente limitarte en muchos otros aspectos. Sin embargo, para aquellos que nos gusta viajar de esta manera, creo que el beneficio máximo es que tienes este nivel de poderte salir del esquema, y cuando estás en el lugar que estás conociendo puedes explayarte, ver lugares que a lo mejor te sorprenderán y que no estabas contemplándolos directamente en un itinerario de viaje. Así que obviamente están estas dos opciones, tú decides cuál es la que más se acopla a tu estilo de viaje. Y bueno, ya tenemos nuestro viaje planeado, ya sabemos lo que vamos a hacer. Obviamente, unos viajes van a variar de otros dependiendo de con quiénes viajemos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en solitario, etc. Vamos a hablar de algunos tips que me parecen fundamentales que todos conozcamos, que nos van a facilitar muchísimo nuestros viajes y que, créanme, puede ser una buena oportunidad para aprender sobre otras culturas. El primero de ellos es, si bien es cierto que en las vacaciones nos relajamos un poquito más y que podemos, de cierta manera, relajarnos de nuestra cotidianidad, la puntualidad sigue siendo importante, sobre todo si viajas con muchas otras personas y quieres seguir un esquema o un itinerario de viaje. Entonces, aunque por una parte se nos pide ser un poco más relajados porque vamos a salirnos de nuestro entorno, porque no vamos a controlar todas las cosas, si tú viajas con alguien más y quedan en ciertos horarios de verse en ciertos puntos, por favor, sé puntual, porque esto va a marcar por completo no solo el tema de la actitud en el viaje, sino de que puedas generar una buena comunicación con las otras personas. Siguiente gran tip es recordar que cuando viajas con otros no puedes acaparar la agenda, es decir, no pueden hacer todos solo las actividades que tú quieres. Al viajar con otras personas tenemos que tener esta flexibilidad de saber que tal vez yo quiero hacer una actividad, la otra persona otra, para que me acompañen yo tengo que hacer otras. Entonces, seamos flexibles con el tema de la agenda, no acapares, no quieras que todo el mundo haga lo que tú quieres hacer. Y otro tema que se adjunta muchísimo a esto es, cuando viajamos con otras personas, tratemos de que estos viajes sean con un presupuesto establecido de manera general. Muchas veces lo que suele suceder es que viajamos con amigos y unos quieren
tienen un presupuesto mayor a nosotros o nosotros mayor a ellos, etcétera. Y entonces empezamos los primeros días con actividades que suelen ser como muy grandes y luego ya de repente empezamos a ver que nos estamos saliendo del presupuesto y ahí es donde empiezan los problemas. Hay que hablar estos temas con antelación, hay que establecerlos y decir, todos vamos a viajar con este presupuesto en específico para que sea un buen ambiente. Fundamental tener una excelente actitud cuando viajemos, puesto que estamos saliendo de nuestro entorno, no vamos a controlar muchas de las cosas que sucedan, muchas de las situaciones que se nos presenten y créanme, muchas de las personas con las que vamos a tratar tampoco son las culpables de situaciones que suceden. El retraso de un vuelo, que la comida tal vez no nos caiga de la mejor manera, el clima, etcétera. Entonces tener una buena actitud nos permite siempre darle la vuelta a la situación y encontrar una manera directa de hacer lo que vamos a hacer en las vacaciones, que es divertirnos. Asegúrate siempre de tener un seguro de gastos médicos, un seguro de viaje, porque muchas veces pensamos, oh, mi viaje solamente es aquí en el interior de la República, por ejemplo, en el caso de las personas que vivimos en México, o voy a salir a algún lado, etcétera. Es fundamental, ya sea dentro de tu país o fuera, que durante los días que estás de viaje puedas contar con un seguro de gastos médicos. Es mejor no necesitarlo y tenerlo, que créanme, necesitarlo y no tenerlo. Entonces, ve las diferentes opciones, establezcalo siempre como una prioridad cuando salgas de viaje y asegúrate de que la información de este seguro lo tengan también las personas que se quedan en tu residencia, tu persona de confianza, que tenga los datos, los números, y esto te va a ayudar muchísimo. Tu viaje vas a relajarte más, sabes que estás cubierto en caso de cualquier imprevisto. Esto puede ayudar y facilitar muchísimo el tema de si te pierde una maleta, no llegó, etcétera, que son cosas mínimas dentro de todo lo que puede pasar dentro de un viaje, pero que te va a facilitar si estás en el exterior. Y muchas veces, créanme, conseguir un doctor en otro país, conseguir ciertos medicamentos, etcétera, no es tan fácil como uno lo podría creer. Aunado a esto, nunca olvides llevar siempre un pequeño botiquín, pastillero o kit médico con las pastillas que tú ya sabes que reaccionan a tu cuerpo en cuestiones muy básicas como dolor de cabeza, dolor de estómago, etcétera. Estas pequeñas pastillas que ya sabemos nosotros que pueden ayudarnos en temas que no son muy complicados, que ya han sido previamente recetadas por nuestros médicos familiares y que tal vez no sea fácil conseguir, sobre todo cuando viajamos al exterior. La siguiente consiste en averiguar o tener un previo conocimiento de la cultura que estás visitando o del lugar, costumbres, etc. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de información la necesitas, por ejemplo, cuando vas a hacer tu maleta, que ya hablaremos de eso en otro podcast, pero es fundamental conocer las costumbres previamente del lugar al que vas a visitar, para saber qué tipo de vestimenta tienes que llevar, cómo te tienes que comportar, cuáles son los usos y costumbres de ese lugar, algo tan básico como saber si tienes que dejar propina o no cuando vas a un restaurante, saber si viajas con tu pareja y puedes tal vez tomarte de la mano. Hay países donde eso no lo puedes hacer, si tienes que cubrirte la cabeza o no, si puedes llevar bermudas, si puedes llevar blusas o solamente tienen que ser camisetas o algo con manga. Todas estas cuestiones, créanme que te van a facilitar muchísimo el disfrute de tu viaje, te van a ahorrar dinero, porque muchas veces si no llevas la ropa adecuada vas a tener que llegar a comprar ropa. Entonces averigua un poco, sobre todo el tema de las propinas, que es algo que varía muchísimo de un lugar a otro. Ahora hablemos de las divisas, la moneda. ¿Qué vamos a utilizar para gastar en los diferentes países? Primera recomendación, siempre lleva tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Esto te va a facilitar muchísimo tu viaje porque no vas a tener que cargar grandes cantidades de divisas. Y esto los bancos nos facilitan en los diferentes países hacer conversiones de manera directa al día que estás realizando la compra. Y incluso en muchos países, sobre todo en Europa, cuando ves que realizas compras, tú puedes establecer si te cobran en euros, por ejemplo, o te cobran en la divisa del país
donde se emitió la tarjeta. Eso, créanme que te facilita muchísimo. Pero para poder utilizar las tarjetas hay que hablar a nuestro banco previamente y establecer que vamos a salir, que vamos a visitar ciertos lugares para que el banco esté enterado y no nos bloquee las tarjetas cuando vea que hay movimientos que no son los comunes o usuales en nuestras cuentas. Créanme, hay muchas personas que de repente no hacen esto y viajan a otros países y de repente la primera compra te bloquean la tarjeta porque dicen alguien está comprando en otro país y entonces una vez que te bloquean la tarjeta es un dolor de cabeza en otro país tratar de que te la desbloqueen, etc. Entonces, previamente una llamada telefónica donde estemos, avisamos que vamos a salir, qué países, de qué día, y esto nos va a facilitar el trámite con los bancos. Ahora, si necesitas hacer traslados, etcétera, tienes que tener una cierta cantidad de dinero que puedes cambiar directamente cuando llegas al país destino. Si previamente puedes conseguir esta divisa en tu país, hazlo una pequeña cantidad que te permita al menos el pago de los primeros traslados para que no cambies directamente en el aeropuerto. Pero si esto no es así porque el país, el lugar que vas a visitar, etcétera, no manejan la moneda, etcétera, entonces cambia directamente en aeropuertos o en casas de cambio oficiales. Y recuerda que debes de guardar el recibo del cambio de dinero que te están haciendo. Esto te va a permitir que puedas asegurarte que los billetes que estás cambiando no tienen ningún tipo de, que no son falsos, que no tienen, que provienen de algún lugar bien, y que sobre todo si al dejar este país que estás viajando quieres hacer algún cambio, te pueden solicitar directamente ese comprobante. Así que guárdalo, porque es importante. Y en el caso de las monedas, obviamente utilízalas siempre como último punto en el aeropuerto para que no regreses a tu lugar de origen con muchísimas divisas. Si te gusta lo que estás escuchando y viendo hasta el momento, entonces te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como @direccioncorrectaxa. Así que comparte, dale like y suscríbete. Seguridad personal. Este es otro gran tip que está pegado al sentido común, que créanme que muchas veces es el menos común de los sentidos. Pero es que tenemos que cuidarnos, así como nos cuidamos en el lugar donde vivimos, en nuestra cotidianidad. Hay que aplicar las mismas normas e incluso volvernos mucho más observadores en otros lados. Entonces, si tú eres una mujer que viaja sola, evita, obviamente, caminar en lugares donde no se ve nadie más. Trata de estar en lugares donde haya otras personas, mantente siempre alerta de que nadie te esté siguiendo, etc. De igual forma, si viajas con tus hijos, si viajas en familia, hay que estar al pendiente de nuestros hijos. Recordamos que estamos saliendo, es un entorno que no conocemos y siempre es importante, en este caso, cuando viajas con los niños, que los niños también tengan literal una tarjetita que ellos vayan guardando donde tengan las direcciones de los hoteles, en casa, tus teléfonos, una manera de contactarse directamente en caso de que por alguna u otra razón se extravíen, que sepan exactamente dónde están. No es lo ideal, pero hay que prevenir y recuerden que en la prevención está el poder solucionar muchos de los problemas que se nos pueden presentar. De igual manera, no estar cargando demasiado dinero, utilizar las cajas fuertes de los lugares en donde estamos, en este caso los hoteles, donde estamos durmiendo, etc. Y sobre todo, siempre cargar con nuestra identificación. Les recomiendo ampliamente el sacar fotocopias de nuestras identificaciones, de nuestro pasaporte. En caso de un carterista, un robo de tu cartera, el que extravíes tu documentación, con una fotocopia es más que fácil el poder asistir a un consulado y que te emitan un documento para que puedas regresar al país de una manera mucho más sencilla. Viajar es un momento inolvidable, fundamental. Viajar nos ilustra, nos alegra, nos da más conocimiento, nos regala paz en muchos sentidos. Disfrutar de un viaje básicamente se hace desde el momento de su planeación, y entre mejor lo planees, entre mejor lo organices, entre más consciente estés de las actividades que vas a hacer y puedas minimizar el tema de todas esas cuestiones que se pueden presentar, que pueden a lo mejor desconcertarte,
créeme que vas a disfrutar más y más el tema del viaje. Así que gracias por escucharnos, espero que estos tips los tengas en mente para cuando organices tu siguiente vacación, a la playa, a la montaña, a la nieve, a donde vayas a ir, no importa, con amigos, familiares, con pareja o solo o sola. Créeme que organizar un viaje es una experiencia inolvidable, así como vivirlo y luego regresar y contar excelentes experiencias. Esto es Dirección Correcta, síguenos, nos vemos en el siguiente episodio.